Esto me suena. En Radio Nacional, las tardes del Ciudadano García. De una multinacional a un taller de coches, de ser un alto ejecutivo a mecánico, de la gran ciudad a un pequeño pueblo de Burgos. Esos han sido los pasos del niño que empezó reparando un SEAT 850 y que se ha convertido en uno de los grandes expertos de los coches clásicos y de colección. José Vicente Díez, buenas tardes. Buenas tardes, García. Creo que la bronca que te cayó por tocar aquel 850 de tu madre fue importante, ¿no? Memorable. ¿Era un 850 coupé? Sí, era un coupé porque tenía mi madre y la pobre conducía fatal. Y bueno, el coche ya tenía unos añitos, tenía unos 10 añitos cuando yo empecé a hurgar en él, pero ya tenía óxidos y estas cosas. Y hace un ratito estaba hablando con ella y la verdad que nos reíamos de aquellas anécdotas. Intentaste apañarlo y la liaste parda, ¿no? Un poquito. ¿Lo tienes todavía? Lo tengo todavía, pero ahora está hecho una joya y un primor. Y mis niños que tienen 13 y 12 años lo cuidan y además lo están personalizando un poquito y están muy contentos. Ese coche, el 850 Coupé, para los que no lo conocieran o no lo hayan visto, no voy a decir lo mismo, no es lo mismo que un Porsche, ¿no? Pero para la España de aquellos tiempos, donde los coches eran lo que eran, era una especie de Porsche. Sí, en forma, ¿verdad? Sí, era un coche muy atractivo, era pequeñito, tenía muy poquita potencia para lo que somos acostumbrados hoy en día, pero es una monada, la verdad que es un coche muy mono. Sí. Bueno, José Vicente Díez, algunos le habréis reconocido por la voz, pero si no, os lo vuelvo a presentar. José Vicente Díez es el presentador también de House of Cars. Ahí estamos. House of Cars. En Quintanar de la Sierra, un tranquilo pueblo en las montañas de Burgos, va a producirse un acontecimiento que lo revolucionará todo. Discovery Max estrena House of Cars, el primer programa producido en España que muestra la restauración de coches clásicos y las historias que hay tras ellos. Bueno, es el programa de la tele, Discovery Max, en el que se convierte en un coche clásico que está hecho una pena en una joya, ¿no? Sí, efectivamente. Tratamos de hacerlo. hombre, y lo conseguís, porque por eso hacéis un programa, si no, ¿de qué? Bueno, y ahora acaba de presentar su libro, La guía del amante de los coches clásicos y de colección, en el que hay pautas, ¿no?, y recomendaciones para qué podemos hacer con un coche clásico. Es decir, cómo podemos incluso comprarlo, reconocer un buen coche de época. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que faltaba aquí en la literatura española, faltaba un poquito de una guía que hablara de nuestra afición de una forma amplia. Y bueno, pues he tratado de hacer un compendio también de mis años de experiencia en esto, de una forma muy humilde, pero bueno, yo creo que ha quedado un libro divertido y entretenido que habla de todos los aspectos de nuestra afición, ¿no? Desde... Y muy visual, además, quiero decir, porque están aquí todos los coches bonitos que podemos pensar, se encuentran aquí en el libro. ¿Tu afición empezó con un coche oxidado que había al lado de tu casa? Teníamos una huerta en el pueblo de mi madre, en Candeleda, que es un pueblo de... ¿Tú eres de Candeleda? ¿Tu madre es de Candeleda? Es mi madre de Candeleda. Perdona, estás hablando con uno de Navalcán. Ya lo sé. Ah, va. Esto hay que mojarlo con una cerveza. Claro que sí, hombre. Vamos, claro por que favor. Sí. Bueno, cuenta. Bueno, pues nada, pues yo creo que es de los primeros recuerdos que yo tengo. Había un coche muy antiguo, un coche negro, que yo supongo que era un coche de la época de la guerra, ¿no? Y yo muchas veces pensaba, pero qué bonito el restaurar esto, ¿no? Realmente era un esqueleto de coche. Y a lo largo de los años, pues muchas de las películas, de las series de televisión, el coche que traía el novio de la vecina, este tipo de cosas, hacen que uno vaya inspirándose y cogiendo afición, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a muchos chicos esto y por suerte cada vez a más chicas, ¿no? ¿Hay más chicas cada vez en este mundo? Sí, gracias. Qué bien. Sí. Y además a las chicas cada vez les gustan más los coches. Qué bien. Oye, ahora que te veo otra vez en la portada del libro, sí que tienes cara de ser de Candeleda. Joder, claro que sí. Bueno, luego estropeaste el de tu madre y luego, bueno, te metiste en toda esta historia ahí de golpe, te fuiste a ese pueblecito de Burgos, a Quintanar de la Sierra, y montaste un taller donde... ¿Cuántos coches tienes en ese taller?
Pues yo no sé, bueno, no los he contado, pero sí que habrá cerca de 200 coches ahora en casa. La verdad que hemos hecho un esfuerzo terrible, sí. ¿Cuál sería la joya de tu colección? Que a lo mejor no tiene por qué ser la más cara, ni... Pues mira, hemos hablado del coche de mi madre, que le tengo mucho cariño. También tengo uno que tenía mi padre cuando éramos pequeños, pero el coche que yo he hecho con pasión de verdad y que es el resultado de muchos años de trabajo es mi Buick Riviera del 72, que es una pieza espectacular, es un coche muy llamativo. Pero bueno, allí se pueden ver coches de todo tipo, de todas las marcas y de todas las épocas. Y la verdad que, bueno, pues unos están restaurados con mayor maestría y otros, bueno, pues todavía están en espera de ser restaurados. Pero hay un poquito de todo. Claro, me imagino que cuando hablas de coches, en mi caso, por ejemplo, no, pues hay algunos que no sabría reconocer, porque yo que sé cuál es ese. No le pongo la foto, ¿no? Seguramente que a la gente lo que más le pone foto, pues es eso, a los coches de esa época no tan lejana, que son el 600, el 2 caballos, ¿no? El 5000, sí. El escarabajo y todos estos, ¿no? Correcto, que además suelen ser coches que suelen ser la entrada a los aficionados, bueno, pues que empezamos muchas veces y que no disponemos de mucho dinero, y empezamos con coches pues muy humildes, económicos, y poco a poco vamos cambiando y aspirando un poquito a otras cosas, ¿no? En esto hay dos líneas, ¿no? Por una parte está la americana y por otra la europea. La americana con la grandiosidad y el venga, mira cómo voy, ¿no? Y la europea, que es más práctica, más pequeñita, ¿no? Más a lo mejor incluso más graciosa, ¿no? Sí, correcto. Y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, el esplendor que vive Estados Unidos a consecuencia de la victoria, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, y el poderío económico, eso hace que ellos, bueno, todo lo que tienen es grande, y la época más glamurosa quizás en los años 50. Eso era imitado por el resto de países, pero en Europa pues sufrió las consecuencias de una guerra muy dura. Y bueno, pues siempre hemos sido bastante más austeros, ¿no? En cualquier caso, sí que se podrían diferenciar coches por países, es decir, incluso dentro de Europa. No son iguales o no tienen el mismo estilo los italianos que los ingleses que los franceses, ¿no? ¿Tú te has leído el libro? Bueno, un poco. Madre mía, pues me alegro un montón. Venga, ni los checos ni los irlandeses. A ver, por ejemplo, ¿cómo son los italianos? Los italianos son los maestros del diseño, realmente grandes diseñadores como Pininfarina, bueno, pues puedo citar un montón de ellos, ¿no? Pues son maestros del diseño, y sobre todo en los años 60, años 70 hicieron obras maestras, y también anteriormente, ¿no? En preguerra. Cada país tiene lo suyo. Los coches alemanes, pues todos entendemos que son coches fiables, son más sobrios, pero dentro suelen tener una mecánica y una tecnología muy buena. Cada país tiene lo suyo. Menos España, ¿no? No, España es una potencia en coches. No hemos diseñado cosas muy especiales, pero tuvimos dos grandes marcas impresionantes. Tuvimos Hispano-Suiza, que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ello, y tuvimos el Pegaso, que los coches Pegaso son hoy en día coches muy cotizados. Sí, pero de aquello, pues eso, lo que decimos, que no quedó. Quedó, bueno, sí, algo ha quedado, pero me refiero que no continuó, ¿no? Lamentablemente, la situación económica de España y los años que tuvimos, bueno, pues fue complicado, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo sí que tenemos una industria del automóvil, de fabricantes muy importante. Oye, ¿dónde está el límite de tu trabajo? Me refiero, habrá quien pida cosas que van, como los médicos, ¿no?, en contra de la ética de tu trabajo. Oye, ponme, como dices, unos cuernos aquí encima, ¿no? Y dices, joder, estamos destrozando este coche. Luego tú, por tu trabajo, lo haces o no lo haces, lo que sea. Pero ¿dónde está el límite para ti? Bueno, hay veces que podemos desvirtuar la esencia del coche, ¿no? Y hay cosas que técnicamente tampoco se pueden hacer. Hay veces que nos piden cosas que francamente son complicadas. El dinero normalmente de lo que se quiera gastar el cliente es donde está el límite, ¿no? Pero hay cosas que no me gusta hacer y que realmente no hago, o sea, que no... Vale, o sea, que hay un punto ético en ti que dices, no, mira, este coche no me lo destrozo yo haciendo esto, ¿no? Bueno, a veces no están en coches que están muy originales, que están muy bien, y dices, pero mira, déjalo como está, no lo restaures, no gastes dinero en este coche, porque encontrar un coche bien mantenido y bien conservado, la verdad que es una gozada, ¿no? Y muchas veces hacer una restauración sin necesidad, pues no tiene sentido, y menos ponerle avalorios y cosas muchas veces extrañas que nos piden, ¿no?
¿Somos en España muy de coches en este sentido o no, o este mundillo todavía no ha calado del todo? Bueno, a mí me gustaría que estuviera un poquito más extendido. Ya tenemos una afición madura, una afición entendida, pero, y de hecho House of Cars habla un poquito, es un programa que quiere llegar a todos los públicos, sobre todo al sector más joven, infantil, para que cuiden de las cosas, no solo los coches, sino que se restaure lo que tenemos en casa, ¿no? Tenemos una vida muy consumista y bueno, pues restaurar el coche es una cosa muy bonita. Yo creo que hay que consolidar un poquito más la afición en general a restaurar, a cuidar, a dar una segunda oportunidad a los objetos con los que convivimos. Ahora que dices tú el coche que tenemos en casa, me imagino que en esto de los coches pasa como con otras cosas. Bueno, tú que eres de Candelaria, ¿no? Antes ibas por las casas de las abuelas y encontrabas cacharros de cocina maravillosos, sí. Cosas de estas para medir el grano, braseros. Incluso si decías, oiga, y esto, llévatelo. Si total, ahora ya eso es casi imposible. Me imagino un trillo, por ejemplo, ¿no? Lo de trillar. Ahora me imagino que con el coche pasaba lo mismo, que hasta hace unos años ibas por algún sitio, veías un coche y decías, oiga, y este coche te lo regalo si no hace más que estorbar. Ahora ya no. Cada vez es más complicado. A veces me llaman para ver algunos coches, están en una situación muy deteriorada y la gente, pues esto de Internet también ha abierto muchas puertas y ahora mismo todos somos honoris causa en muchos temas y piden barbaridades por coches que a lo mejor pues no merece la pena ya restaurar porque es una situación lamentable. Cada vez es más complicado encontrar joyas, pero no solo en el ámbito de los coches, en antigüedades, cosas de este tipo. Claro, y además tú remarcas eso, ¿no? Que a lo mejor gente que cree que tiene una joya, hay coches que por muy buenos que sean, si están deteriorados, es que no hay quien los salve, ¿no? Bueno, a veces es que el coste que eso tiene supera muchísimo, o sea, a veces se hace por una cuestión sentimental. En la mayoría de casos es por una cuestión sentimental más que por una cuestión económica, ¿no? Pero una corrosión es lo peor que le puede ocurrir al coche. Es lo peor. El óxido, la corrosión, eso es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Porque una avería mecánica, siempre que podamos conseguir piezas, se puede reparar, pero la corrosión, cuando está muy avanzada y afecta partes estructurales del coche, pues encarece bastante los trabajos. Este mundo también es por desconocimiento, porque es una cosa que está ahora en crecimiento, es complicado, es decir, también hay que saber dónde va uno si quiere meterse en este mundo, pues yo qué sé, para comprar un coche, para tener porque en esto puede haber mucho gato y mucha liebre, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay que ir bien asesorado. De eso también trata el libro, un poquito dar las pautas de cómo comprar, qué es lo que hay que mirar, en todo, en la carrocería, en el sistema eléctrico, en los interiores, en los tapizados, en la mecánica, en todo. Una cosa que puede ser dar tan poca importancia, por ejemplo, a un cristal roto, ¿no? Pues a lo mejor una luna de un coche de los años 50 con esas curvaturas tan raras, pues nos puede ser muy complicado encontrar y eso puede complicarnos mucho la restauración. Entonces hay que mirar bien. ¿Qué es lo más complicado? Fíjate, hablas de esa luna que no me podría yo ni... Claro, ¿cómo encuentras un cristal concretamente que fabricarlo? ¿Qué es lo más complicado? Pues yo qué sé, el cristal, los interiores, la mecánica. ¿Qué es lo más complicado? Hay coches, sobre todo de preguerra, que trabajaban con materiales que para entonces eran última tecnología, por ejemplo, aleaciones en aluminio, aleaciones de magnesio, y como son componentes que ahora mismo, si están rotos o dañados, es difícil volver a reconstruir. Es difícil volver a reconstruir. Normalmente se puede hacer casi todo. Reconstruimos plásticos, reconstruimos cosas complejas, ¿no? Pero cuando hablamos de aleaciones extrañas, esto es lo más difícil, quizás. ¿Es un buen negocio? Bueno, no para ti, no te voy a preguntar tus cuentas. ¿Invertir en esto es interesante? Yo creo que sí, y mucho. Ahora mismo los coches tienen una clara tendencia al alza. Y bueno, yo creo que es recomendable comprar siempre un buen coche. Yo siempre digo, vamos a gastar un poquito más dinero y vamos a comprar un buen coche
y desde luego, bueno, pues cada vez más inversores están apostando por los vehículos clásicos. Yo creo que es una opción muy interesante. Cómprate un buen coche. Dinos un ejemplo, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué me puede costar un buen coche y qué coche podría ser? Más o menos, uno que conozcamos. Bueno, se puede empezar, yo siempre digo que no hay que gastarse mucho dinero, ¿eh? O sea, se puede empezar por comprar un Renault 4, fíjate lo que te estoy diciendo, 2 caballos, un Seat 600, lo que tú decías antes, ¿no? Un Volkswagen Escarabajo, algo de esto, y luego ir más adelante subiendo escalones. Lo que más se cotizan normalmente son los coches descapotables, los deportivos, los coupés. Claro, los chulos. Esto es, un coche cuanto más bonito es, normalmente va asociado a su valor y a su alza, ¿no? Y también los que tienen quizás sean un icono especial. Por ejemplo, cuando hablamos de un Ford Mustang, ¿no? Pues es que ha salido en todas las películas. Bueno, pues esto a la gente le gusta, ¿no? Claro. Entonces, estas cosas son interesantes. Pero uno de esos, para empezar, ¿cuánto puede costar? Uno que esté en buenas condiciones, para que digas, vale, venga. Mira, se puede empezar por un coche muy humilde, que es lo que llamamos coches populares, pues 2.000 euros ya tienes coches. Nada, vale. Sí, 2.000 euros, y de hecho tenemos coches de este tipo. Y la gente además se lo pasa fenomenal, se divierte un montón, le chapucean 4 cositas y disfrutan un montón de salidas con los amigos, en los clubs, y así es como se va creando afición. ¿Se puede visitar tu colección, por cierto? Sí. Ajá, o sea que está abierta tu colección para ser vista, ¿no? Ahí en el pueblo. Sí, a nivel particular, y luego también nos vienen clubs de asociaciones relacionadas con el mundo del automóvil o las motos. Y nosotros encantados de enseñar las instalaciones nuestras. Pues mira, en Quintanar de la Sierra, ya lo sabéis, ahí está, en Burgos. Y quien quiera saber más, luego, pues además el libro, la guía del amante de los coches clásicos y de colección, el libro de José Vicente Díez, presentador de House of Cars, además. O sea que lo tienes todo, el coche y la posible visita, ¿no? Esto es. Y bueno, pues yo encantado siempre de recibir a gente en nuestra casa. Además, ahora también hemos abierto otra exposición en Marbella, y es una nueva aventura. Bueno, pues ahí también tenemos clientes extranjeros que nos vienen a ver y nos dicen, ay, pero en España hay coches de este tipo. Pues sí, la verdad que sí, y además cada vez hay más afición. Ajá. En el libro, además, bueno, para los aficionados a los coches de esos años que he dicho yo, están las fotos de todos los coches chulos y molones, pues de eso, de las pelis, ¿no? El de Casablanca, el del Padrino, el de Gris, el de Starkey Hatch, el de Mad Max, el Coche Fantástico, Christine, el de Stephen King, que daba miedo, el del Equipo A, Corrupción. Todos esos también están ahí. Oye, pues que nada, si te parece y nos lo permites, el libro se lo vamos a regalar a Sergio Fernández, el cocinero de la tele, que es fan de estas cosas, que lo sepas. Pues fenomenal. Me dijo que tenía que decirte que tenía un Renault Fuego, y ¿cuál era el otro? Y un Ford Sierra, y estaba enamorado de sus coches. ¿Los tenías tú? No, lo tiene Sergio. ¿Ah, sí? Pues son coches maravillosos. Mira, pues esos son coches por los que se puede empezar, ¿eh? Mira, pues los hay en el mercado. Esos coches los llamamos John Timer, que son los coches que ahora mismo están un poquito en el purgatorio, los coches de los años 80, y son coches muy interesantes porque se pueden encontrar a buen precio. Vale. Pues oye, que a ver si nos vemos por ahí, por Navalcán o por Candeleda. Si vienes a Navalcán, sí. En un corral de mi padre, cerradito, tengo un 4L. Pues sí, ¿por qué no lo restauramos? Pues porque, madrecita, ¿cómo estará? Échale un poquito de ganas. Estará hecho una penilla el pobre. Bueno, oye, que a ver si nos vemos. José Vicente Díez Monforte, la guía del amante de los coches clásicos y de colección. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazote, hasta luego.